Señor, como siempre, cuando quiere darnos un mensaje, Él cambia las cosas. Aunque nosotros podamos estudiar algo, preparar algo, el Señor es quien decide siempre. Y el día de hoy, el Señor da el mensaje en Daniel 6. Vamos a leer un poquito de la historia que hay aquí. Empieza el libro de Daniel, capítulo 6, diciendo: Darío, el Medo, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Vemos a Daniel, un joven que fue llevado, ¿verdad?, a Babilonia. Todos sabemos la historia de Daniel. Y al llegar ahí, lo llevaron como uno de los príncipes del pueblo de Israel. Sabían que él tenía conocimiento, tenía estudios. Los príncipes en Israel tenían estos conocimientos y estudios en muchas artes y en muchas ciencias también. Una de ellas era la administración, una de estas disciplinas que tenía Daniel, uno de estos conocimientos que él tenía acerca de la administración. Entonces vemos cómo la ayuda de Dios está sobre Daniel allí, porque el Señor lo está sustentando, a pesar de que está en una nación que es totalmente extranjera o ajena a él. Demostró estas buenas aptitudes en cuanto al desempeño en la administración. Entonces vemos la mano de Dios sobre Daniel, porque entendemos los hijos de Dios que todas las cosas vienen de la mano de Dios. Todas las cosas ayudan para bien a los hijos de Dios. Él, a pesar de que estaba esclavizado, porque no estaba libre, estaba esclavizado, aún así estaba demostrando de parte de Dios estas aptitudes. Vamos a seguir un poquito más. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Fíjense qué fuerte y qué difícil, porque a pesar de que Daniel estaba o era parte del gobierno, no le podían encontrar nada a Daniel con lo cual lo pudieran acusar. Y hoy en día eso es muy difícil, porque si miramos en alguna organización, por ejemplo el gobierno, a todos podemos decir, ¿verdad?, que algo han hecho que no ha estado bien. Pero imagínense que en gobierno tuviéramos a una persona que la pudiéramos ver y decir de plano: este no tiene nada, que no le encuentren ninguna falta. Eso sería algo extraordinario. Y sabemos que las personas que han llegado así, ¿qué les ha pasado en el gobierno, por ejemplo? Ya no viven más, ¿verdad? Les quitan la vida porque no les conviene que estén allí. Esto es un ejemplo nada más. Ahora fíjense, era lo que estaba pasando con Daniel. Al ver los demás que no tenían ninguna falta, que no tenían ninguna falla, empezaron a buscar algo para acusarlo, pero no podían encontrar nada. Cuando hacemos las cosas bien, siempre habrán personas, o el enemigo usará personas para destruir la obra del Señor. Siempre. Y no solamente en la obra del Señor, sino también en el trabajo se puede dar. ¿Qué pasa cuando hacemos las cosas bien en el trabajo? ¿Qué dicen los demás? Te aplauden: ¡ah, qué bien lo hace! Hasta cuando vas más avanzado que los demás te dicen: bájale, porque tienes que ir a nuestro ritmo, al ritmo de todos. Porque si ven que tú estás produciendo más, nos van a regañar a todos los demás, o nos van a poner a trabajar a todos los demás. Esto estaba pasando con Daniel. Lo mismo pasa en los estudios, lo mismo pasa en el trabajo, y lo mismo también en la obra del Señor. Fíjense, no podían encontrar nada a Daniel. Dice:
pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel. Fíjense cómo era Daniel. ¿Por qué no pudieron encontrar nada? Y son cosas que nosotros debemos aprender. Porque cuando alguien en confianza nos da algo o nos pone algo, nosotros deberíamos ser como Daniel y actuar así. Fíjense que dice, era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¿Se imaginan tener un amigo como Daniel? Digno de confianza, que le pudieras tú confesar algo, confiar algo y lo guardara en su corazón. Dice que era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. 3 cosas que debemos aprender todos. Finalmente, dice, llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Lo único que encontraron que era diferente, obviamente, era su Dios. Dijeron, si no lo podemos atacar con nada más, vamos a atacar por esta parte: sus creencias, su fe. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron, que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. ¿Qué estaban haciendo aquí? Tramando un plan contra Daniel, contra la vida de Daniel. ¿Por qué lo odiaban a Daniel? Era honesto, era recto, era justo. Dice la palabra, era siempre fiel, era siempre responsable y era digno de toda confianza. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba, ¿cuántas veces al día? Dice 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey, esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Fíjense cómo Daniel honraba a Dios y ponía a Dios por sobre todas las cosas. Poner a Dios por sobre todas las cosas, mis hermanos, es en verdad entender que Dios está arriba de todo. El domingo pasado veíamos que el mandamiento principal era: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y hay algo que rompe toda ley humana en esta tierra, y esa es la ley de Dios. Porque si una ley humana es mala y va en contra de los principios de Dios, muchas veces en la palabra se nos enseña: debes obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, ¿se acuerdan quién dijo esta frase? Me es necesario obedecer a Dios y no al ser humano. No. Nos encerraron en la cárcel
y les dijeron: dejen de predicar de Yeshua Jesús, queremos que paren de predicar esto. Pedro, cuando los encerraron y les dijeron los del Sanedrín: queremos que dejen de predicar de Jesús. Y Pedro dijo: nos es necesario obedecer a Dios sobre todo el mandamiento del ser humano. Y Daniel estaba haciendo lo mismo. Daniel estaba obedeciendo a Dios y no al ser humano en esto. Porque díganme ustedes, está bien que alguien te diga: es que debes adorarme solo a mí, que un ser humano te diga esto. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo contestarían ustedes? ¿Cómo contestó Jesús cuando le dijeron: si me adoras, te doy todos los reinos de la tierra y su gloria? Jesús dijo: escrito está, solo a Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Hay otro Dios aparte de nuestro Dios Jehová, de Yeshua Jesús y de su Espíritu Santo? No hay ningún otro Dios. Y Daniel lo entendía. Daniel dijo: yo no puedo adorar a ningún ser humano, solo hay un Dios al que yo debo adorar. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley, sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto el rey, ¿qué le pasó al rey? ¿Se puso feliz o se puso triste? Dice que se angustió. Cuando nos angustiamos es cuando nos dan una noticia que para nosotros no es buena, es una noticia que es mala para nosotros. Y el rey se angustió y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. ¿Por qué creen ustedes que el rey quería a Daniel así? Dios había puesto, uno, era honesto. Dios había puesto el favor de Daniel. Dios había puesto el favor sobre Daniel. Era justo. Pero le tenía estima el rey. Le tenía estima, pero fíjense cómo todas las cosas se llevan a cabo con un esfuerzo de nuestra parte. ¿Por qué es esto? Porque Dios ayuda a aquellos que se esfuerzan siempre. Dios no obra sobre una persona que no está haciendo nada. Porque ¿para qué obraría Dios en una persona que no hace nada? Que no está como que pensando en las cosas del Señor. ¿Por qué obraría Dios en una persona así? Les voy a decir algo que Dios siempre tiene y nos enseña en su palabra. Uno, es que lo veíamos el domingo pasado: si nosotros nos acercamos a Dios, ¿qué dice la palabra? Él se acerca a nosotros. Dice también la palabra: Dios ama a los que le aman. Entonces quiere decir que conlleva una responsabilidad en nosotros. El domingo pasado hablábamos de un compromiso, de una responsabilidad, y esto nos enseña algo importante. Daniel no llegó a Babilonia, se encerró a orar, sí. Se encerró a orar, y no solamente pedía a Dios, ¿verdad? Y se la pasaba declarando en su habitación: yo declaro que yo soy hijo de Dios, y gritando, ¿verdad? Iba a pasar algo con que Daniel hiciera esto, pero actuara mal afuera, que llegara a su trabajo y dijera: ay, ¿para qué hago esto si Dios me da gracia? ¿Para qué hago mi trabajo si Dios siempre me ayuda? La palabra dice que a los hijos de Dios todo les ayuda bien. Entonces, si yo me siento y me duermo, pues no va a pasar nada. ¿Actuaba así Daniel? Llegó a Babilonia pensando: con que yo lo declare, todo va a estar bien. Con que yo lo crea en mi mente y en mi corazón, ya las cosas se van a dar. Daniel se tenía que levantar todas las mañanas, ir a trabajar, esforzarse, hacer bien los asuntos del rey, ¿verdad? Porque la palabra dice que Daniel era fiel, siempre responsable y digno de toda confianza. Fíjense que son 3 cosas que no son fáciles de cumplir, pero estas 3 cosas están en las personas que se esfuerzan.
veíamos que el Señor, el domingo pasado veíamos que el Señor vio a David por su compromiso con las ovejas de su papá. David no iba a acostarse y decir, ay, Dios, cuida las ovejas. Yo declaro, ovejas, que ustedes van a estar bien. Y el león ahí en medio tragándose a todas. No es así, David estaba atento, y si faltaba una, dice la palabra, iba y la arrebataba de las fauces del león o de las garras del oso. Imagínense la responsabilidad que había en David. Decía, mi papá me dio tantas ovejas y yo ese mismo número se las voy a entregar, ninguna se me va a perder. Es un compromiso y una responsabilidad. Pues Daniel era igual, era siempre responsable. ¿Es fácil ser siempre responsables? ¿Qué pasa a veces en nosotros? Ay, no quiero, ya no puedo más. Y esto, tengan por seguro que le pasaba a Daniel. Tal vez habían días en los que él decía, ya estoy cansado, pero sé que tengo un compromiso y una responsabilidad y la voy a cumplir. ¿Por qué? Dice la palabra, todas las cosas que hagan, las hagan como para Dios. ¿Qué dijo? Como para Dios. Fíjense, la palabra dice, todas las cosas que tú hagas, hazlas como para Dios. Ten la excelencia en todo lo que tú hagas, haciéndolo como para Dios. Esfuérzate en todo lo que hagas como si lo hicieras para Dios. ¿Qué pasa cuando hacemos las cosas así? Las personas que ven. ¿Por qué amaba el rey Darío a Daniel? Si el rey Darío le decía a Daniel, Daniel, tienes que hacer esto. El rey Darío se iba a su habitación, estaba preocupado todo el tiempo. ¿Será que Daniel lo va a hacer? Estoy seguro que no lo va a hacer, ya lo conozco. El rey Darío, si le daba una tarea, podía descansar en paz, estar en paz en su habitación diciendo, yo sé que Daniel va a hacer todo lo que yo le mandé a hacer, porque él es digno de confianza. El rey Darío quería mucho a Daniel, no porque él viera un resplandor de Dios sobre su rostro, no porque una luz siguiera a Daniel todo el tiempo, la luz así como un rayo de luz del cielo que lo siguiera, no porque Daniel tuviera superpoderes, porque Daniel se esforzaba. Y eso es algo que debemos aprender, porque de verdad debemos esforzarnos para que el Señor pueda hacer algo sobre nuestras vidas, pues Dios ayuda a los que se están esforzando todo el tiempo. No quiere decir que Dios busque la perfección, porque nadie es perfecto. Aún Daniel no era perfecto, pero busca a Dios personas que se esfuercen. Si fallaste, te levantas y sigues adelante, te sigues esforzando. Pero Dios no busca personas que se esfuercen solamente en su obra, sino que son personas, una persona responsable se esfuerza en todo. Una persona responsable no es solo responsable en el trabajo y con Dios, no. No es responsable solo con Dios y en el trabajo y con la familia, no. Una persona responsable lleva eso en su corazón todo el tiempo. Y fíjense que hablábamos esto de repente porque en el trabajo, por ejemplo, muchas ocasiones yo le decía a Arely también, le decía, Arely, estoy bien cansado y ya no quiero hacer esto, pero el sentido de la responsabilidad me gana, le decía. Es más grande que yo ya esté muy cansado. Y así en nosotros, mis hermanos, y no es porque seamos el gran ser humano, no es así, sino porque tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes lo que tienes que cumplir, tú sabes las metas que quieres alcanzar, tú sabes el propósito que quieres obtener, pero sobre todas las cosas tú sabes que tú eres un testimonio de Dios vivo. Tú eres un testimonio a donde tú vas de Dios. Hacer un trabajo excelente y dar ese testimonio de amor es necesario en nosotros, en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia.
es muy bonito, mis hermanos. Por ejemplo, los que tienen parejas, los que tienen esposos o los que están en matrimonio, es muy bonito el que, por ejemplo, la otra persona sienta tanto amor o haya ese cariño que cuando llegas, por ejemplo, a casa te sirven tu platillo favorito, ¿no? Y no te lo esperas, por ejemplo. Y es muy bonito, y el Señor me hacía meditar en esto. Y eso es resultado del amor, eso es resultado de no solamente el amor y las cosquillitas que sentimos las mariposas, es resultado de perseverancia, de constancia, es resultado del perdón del uno hacia el otro, porque no somos perfectos, es resultado del amor de Dios en nuestras vidas. Porque es muy fácil cansarse uno de otro y decir, ya, lárgate, no, tú por tu lado, yo por mi lado. Es muy fácil, eso es de cobardes, hermanos. Es de cobardes que cuando el trabajo se ponen difíciles las cosas, decir, ya, yo ya no puedo más, yo dejo esto y me voy. Eso no es de responsables. Y fíjense que se dio en la plática en la semana, le decía a Arely, que sucedió algo en la semana. Esto pasa mucho, y los que están jóvenes, los jóvenes, como yo, como ustedes están aquí, debemos aprender esto. Platicábamos en la hora de la comida. Fíjense cómo se da en todas partes y podemos predicar en todo lugar. Tengo unos compañeros que son muy jóvenes y les decía que una chica que ya renunció, pues como renunció, pues ya todas las cosas las está haciendo así mal. O sea, está dejando a su paso un desastre. Y yo lo iba encontrando todo, porque ese es mi trabajo, identificar todo, y lo iba identificando y lo iba escalando, ¿no? Esto está pasando, y así. Iban arreglando, íbamos como detrás. ¿Han visto la caricatura de la Pantera Rosa? Que uno pintaba de rosa y el otro de azul. Así íbamos nosotros, pintando atrás y arreglando todos los problemas. Y en la comida les comentaba esto, les decía, me está pasando esto, por si saben de algo me avisan, por favor. Y una amiga dijo, yo haría lo mismo, si ya me voy a ir. Y le decía, no es así, no es así, le decía, porque no se dan cuenta, pero cuando tú estás en un trabajo, y si te vas al que sea, al trabajo que sea, se queda un historial que te va a perseguir toda la vida y se va a quedar para siempre. Un historial que no puedes borrar, porque en recursos humanos se queda tu historial de cómo te comportaste, qué hiciste, hasta el último momento, el último día de tu trabajo. Y mi amiga se quedaba en serio, le decía, sí, se queda un historial. Imagínate que tú te vas a otro trabajo, el que sea, y llaman a este trabajo donde tú hiciste un desastre y preguntan por referencias. Oye, ¿me puedes dar referencias? Tengo esta persona aquí y quiere entrar a trabajar a tal lugar. No, es pésimo. Antes de irse de este trabajo, deshizo todo, hizo mal esto, nos dejó muchos problemas. Tengan cuidado. ¿Qué creen que va a hacer la otra empresa? Va a decir, voy a optar mejor por otra persona que sea responsable. Fíjense cómo es necesario ser responsables todo el tiempo. Es muy necesario, mis hermanos. Ya mi compañera se quedaba así como que no sabía eso. Me decía, sí, por eso debemos de tratar, cuando nos vamos a un lugar, de cerrar con broche de oro, despedirnos bien de todos, hasta con un abrazo si se puede, porque todas las cosas quedaron bien resueltas y nos vamos tranquilos. Ya cuando llamen van a decir, es una excelente persona, se fue por otros motivos, tuvo un mejor, le ofrecían algo mejor, pero fue muy responsable aquí. Eso es muy diferente, mis hermanos, muy diferente. Y eso demuestra de una persona responsable. Una persona responsable lo es en todas partes. En todas partes. Por eso las personas que son comprometidas y responsables, a esos busca Dios. Las personas que yo les decía que tienen que terminar las cosas, que no las pueden dejar a medias, que les gusta que cuando inician algo lo acaban.
¿Por qué creen ustedes que Dios vio en Pablo a pesar de que estaba en un error? Pablo, ¿qué estaba haciendo? Perseguía a los hijos de Dios, pero Dios lo observó y dijo: este hombre no se cansa, este hombre es imparable, yo necesito una persona así en mi reino. Porque Dios veía a los demás y solo descansaban declarando: Señor, declaro que el país se va a poner bien. Si no empezamos nosotros mismos por ser responsables. Pero fíjense que Pablo era determinante. Nadie lo detenía a Pablo. Era radical. Pablo, cuando decía algo, allí estaba en ese momento y lo hacía. ¿Se imaginan conocer a Pablo cómo era? Y Dios dijo: necesito un hombre así. Necesito un hombre así porque sé que cuando me conozca no va a parar. Nada lo va a detener. Y Pablo fue así. Cuando Dios lo alcanzó, fue responsable en las cosas de Dios. Fue comprometido en las cosas del Señor. Y era determinante en todo lo que hacía. A pesar de todo lo que estaba en contra de él, porque aún los discípulos le tenían temor, Pablo siguió adelante, no se dio por vencido. Era muy valiente y muy responsable. Eso es algo que debemos aprender. ¿Habían leído ustedes esto de Daniel? Que era fiel, siempre responsable y digno de toda confianza. ¿Tenemos nosotros estas cualidades de ser fieles a Dios? Fieles en lo que creemos, siempre responsables en todo lo que decimos que vamos a hacer, cumplirlo, y dignos de toda confianza, de que cuando nos confiesan algo, guardarlo para siempre. Fíjense que a nosotros el Señor nos decía eso, porque vivimos nosotros el confiar algo a un pastor o a una pastora y después que todos lo sabían. Y decíamos: ¿por qué lo sabe tal? ¿Cómo se enteró? Y veíamos nada más a los únicos que sabían todo y así como que creímos que guardaban todas las cosas. Porque un buen sacerdote de Dios es digno de toda confianza. ¿Cómo puedes tú orar para que alguien restaure si tú mismo vas y destruyes a la persona? Entonces el Señor me dijo en una ocasión: ustedes les van a confesar algunas cosas, las personas, pero si algo se atreven a decir fuera, yo tomaré cartas en el asunto. Y por eso cuando hablamos con alguien le decimos siempre esto que el Señor nos ha dicho, y se queda para siempre, mis hermanos, porque Dios te lo demandará. Todo lo que hacemos Dios lo demandará. Dios te preguntará: ¿qué hiciste con eso? Te dije. Y debemos ser siempre responsables en todo, en todo. Dios está buscando personas así. Si nos preguntamos a veces ¿por qué Dios no me habla?, leamos el Salmo 15. ¿Se acuerdan del Salmo 15? Aquel que es fiel con sus amigos. ¿Qué quiere decir? Que eres digno de confianza. Eres digno de confianza, eres fiel. No vas a apuñalar a las personas, como decimos aquí en México, por la espalda. Aquel que no habla a espaldas, dice la palabra, de sus amigos. Aquel que no daña o insulta a su vecino. El Salmo 15 pone cosas así. No se va a lo espiritual, se va a cosas sencillas de la vida. Y fíjense que inicia diciendo: ¿quién levantará las manos hacia el monte de Dios? ¿Quién será aquel que adore a Dios con un corazón sincero? Y empieza a describir el Salmo 15 todo lo que debemos hacer y no debemos hacer. Y son cosas muy sencillas. Ahora, vemos, regresando a la historia, el rey Darío estaba preocupado por Daniel, porque decía: si pierdo a Daniel, pierdo a una persona de confianza, a una persona responsable, a una persona que es fiel.
estoy perdiendo demasiado. Darío, el rey, veía a Daniel y veía a todos los demás. Y yo creo que hasta decía, prefiero que Daniel quede con vida, porque todos los demás son unos irresponsables, no son fieles a lo que creen o lo que dicen y no son dignos de confianza. Así es como las personas pueden medir aún la calidad de persona que somos, por ejemplo, aún en un trabajo, aún en la escuela. Los maestros, cuando nos ven que nos esforzamos, y aunque a veces no nos salen las cosas, por lo menos dice, hey, se esfuerza mucho, se esfuerza mucho. Y eso nos da puntos de ventaja en todo. Con Dios es lo mismo. Por la noche, dice la palabra, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo que tu Dios, fíjense las palabras del rey, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. ¿De dónde era el rey? Darío. Persa. Entonces, él mismo, un persa, reconociendo que un judío tenía un Dios, pero que ese judío amaba a su Dios realmente. Le dijo que tu Dios, Daniel, a quien sirves tan fielmente, reconoció que Daniel era responsable y fiel en todo, hasta para con su Dios. No le dijo a quien tú oras o declaras cosas tan fielmente, le dijo a quien sirves tan fielmente. ¿Qué es servir a Dios, mis hermanos? Servir a Dios, ¿creen ustedes? Como en muchas congregaciones, ir y limpiar la casa del pastor. ¿Creen que es ir y lavar el carro del pastor? ¿O llegar y darle un masaje a la pastora para quedar bien con ella? Servir a Dios, ¿qué es? Pasarnos 24 horas limpiando la iglesia, pero en casa nuestros hijos no tienen que comer. O abandonar a los hijos en casa mientras nosotros limpiamos 365 días del año en la iglesia. ¿Eso es servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? Porque el rey Darío le dijo, a quien tú sirves tan fielmente. Meditemos en esta frase, porque ¿dónde estaba Daniel? En Babilonia. ¿Babilonia había templo para Dios? ¿Y por qué el rey Darío le dijo, a quien tú sirves tan fielmente, si no había templo? Porque las personas cuando dicen sirve a Dios, ¿dónde está el templo? Para que me la pase ahí 24 horas. Dios te está diciendo, sírveme. Obedecer los mandamientos es uno. ¿Qué creen que es servir a Dios ustedes? Porque nos han dicho que servir a Dios es quedar bien con los pastores, limpiar la iglesia los 365 días del año. Ya serví a Dios. Desvivirse en las cosas de la iglesia y olvidarte de la casa, de tu familia. Eso es servir a Dios. Eso nos han enseñado muchas congregaciones, que servir a Dios, seamos sinceros. Porque hemos visto congregaciones donde se la pasan los 365 días en actividades, nunca acaban, pero en casa hay tristeza, hay soledad, hay enojos, hay peleas, hay contiendas, hay gritos, hay llanto, hay abandono, tanto de la esposa al esposo como del esposo a la esposa. Hay divisiones en la casa, pero en la iglesia servimos a Dios, estamos contentos.
sí, Señor, te doy la gloria. Aunque mis hijos están en la casa y no tienen que comer, Señor, te doy la gloria, la honra. Eso es servir a Dios, mis hermanos, porque nos han enseñado en muchos lugares. En todo lo contrario, servir a Dios, ¿qué sería? Serle fiel. Serle fiel. ¿Y qué es serle fiel a Dios? Porque si tú eres fiel, ¿cómo amamos a Dios? Le decimos te amo, Señor, como Pedro. Porque si hacemos como Pedro y le decimos te amo, la tercera vez le vamos a tener que decir es que tú lo sabes todo, Señor, igual que Pedro. Pero Jesús le contestó, apacienta mis ovejas. Le dijo, demuéstralo. No solo me lo digas, Pedro, demuestra que me amas. Wow. Es como lo ponemos siempre en una perspectiva de matrimonio. Si le decimos a una persona te amo, pero la abandonamos al tercer día, ¿eso es amor? No es amor. Y con el Señor es igual, mis hermanos. No podemos decirle te amo y cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Qué veía Darío, el rey Darío, mis hermanos? Una persona muy sabia. Si pueden, lean la historia del rey Darío. La historia, hay escritos del rey Darío. Era una persona muy sabia, mis hermanos. El rey Darío no era amigo de cualquier persona. Era una persona muy letrada, muy sabia, muy bueno en todo lo que hacía, muy inteligente. Y vio en Daniel algo parecido a él, que era una persona determinante, responsable. El rey Darío no llegó a ser rey nada más así. Las cosas, vamos a entender esto en Dios. A todo lo contrario de lo que el creyente, la mayoría de creyentes piensan, las cosas no se dan por arte de magia. En nada se da así. Muchos dicen, es que José era gobernador, yo también puedo. José pasó por cárceles. José pasó por injurias, José pasó por mentiras, José, sus mismos hermanos lo vendieron, tuvo que pasar por mucho para llegar a Egipto a ser gobernador. Daniel fue esclavizado y a pesar de que fue esclavizado no dijo yo no voy a servir al rey de Babilonia. ¿Quién es él para que yo le sirva? Daniel fue fiel y responsable. Siempre responsable, digno de confianza. Nosotros debemos entender esta parte, que las cosas en Dios no se dan por arte de magia. Debe haber un esfuerzo, debe haber una responsabilidad en Dios. Pero si entonces no había templo, ¿cómo Daniel servía? Nos enseña la palabra que si Daniel era fiel, siempre responsable y digno de confianza, el rey Darío lo veía. Y aun cuando las cosas se ponían muy difíciles, Daniel seguía orando a Dios. Cuando venía una tormenta, una tempestad, Daniel seguía orando a Dios y amando a Dios de la misma manera. Cuando venía una situación difícil a su vida, Daniel seguía orando a Dios, bendiciendo a Dios, amando a Dios de la misma manera. Oraba a Dios, era honesto con los demás. Fíjense qué es servir a Dios, y esto nunca nos lo enseñaron en ninguna congregación. Servir a Dios es que tú siempre hables la verdad en todo lugar. Servir a Dios es que tú declares el nombre de Dios en todo lugar donde tú vayas, sin que te dé vergüenza. Servir a Dios es no dañar a ninguna persona. Servir a Dios es amar a aquellos que nos aborrecen y nos odian. Porque fíjense, vamos a ver la historia de Daniel, de lo que es servir verdaderamente a Dios. No había templo, no había sacerdote, y Daniel servía a Dios. Nosotros servimos a Dios o salimos de la congregación y dañamos a los demás.
O salimos de la congregación y mentimos, o salimos de la congregación y hacemos cosas indebidas. Servir a Dios es que en tu templo, tu cuerpo y en tu vida lo honres todo el tiempo, en toda área de tu vida. Servir a Dios no es fácil como para llegar en los 365 días. O lo más fácil, voy a quedar bien con el pastor o con la pastora, les voy a lavar la casa durante todo el año. Y les digo esto porque lo vimos, nadie nos lo contó, mis hermanos, lo vimos a los lugares donde íbamos, la pastora acostada y como 3 personas ahí dándole masaje a los pies. Pastora, ¿se siente bien? Decíamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde estamos? ¿Es una congregación o es un...? No, decíamos, es un internado de gente que está cada día más esquizofrénico, dice un amigo, cada día más esquizofrénico. ¿Qué es esto? Decíamos, es raro, ¿no? Es que cuando tú usas aún el sentido común, dices, hasta el puerquito de Toy Story usó el sentido común y dijo, algo anda mal aquí. Pues así dices tú, algo está mal aquí, algo no cuadra, algo no está bien. Llegaban fíjense, otra situación, llegaba la ayuda de Estados Unidos para una iglesia. La casa del pastor estaba preciosa, la iglesia era una bodega, literal una bodega, fierros bodega. Llegabas a la casa del pastor, chimenea, piso de barra de mármol. Decíamos, ay, esta casa se ve muy bonita. Y llegabas a la iglesia, polvorienta, la bodega, el fierro acá. Ay, no hemos terminado eso. Pidiendo más dinero para ayuda. El carro del año del pastor. ¿Creen que eso es servir a Dios, mis hermanos? Hace mucha falta el conocimiento de la palabra de Dios. Porque un pueblo fuerte en conocimiento de la palabra de Dios, nadie entrará por la puerta a engañarte. Nadie llegará a tu vida a engañarte. Que yo soy apóstol, que yo soy profeta. Qué bueno, Dios te bendiga. Sigue echándole ganas. Mis hermanos, servir a Dios conlleva mucho más que eso. Pues es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Y obedecer a Dios es, como decíamos hace un rato, el rey Darío veía a Daniel, siempre decía la verdad Daniel, siempre actuaba de forma sincera, siempre fue justo y honrado. 3 cosas definían a Daniel: fiel, siempre responsable y digno de toda confianza. Que tu Dios, le dijo Darío a Daniel, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de los nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Fíjense qué hizo el rey. Fíjense cuando tú eres una persona que llevas calidad en tu corazón. Muchos los definen así: ay, esta persona tiene mucha calidad humana, dicen, ¿no? Cuando ven que es una persona que se preocupa por los demás, que piensa en los demás, ay, es muy humano. Fíjense cómo hasta se ha perdido el amor, que hasta las personas te dicen, es muy humano. Pues ¿qué eras antes? Demasiado. Y antes, cuando ponían el sello en algún lugar,
era un lugar que las personas veían y decían, ni siquiera puedo pasar por ahí. Porque cuando veían el sello del rey, se alejaban todos. Decían, este lugar es intocable, nadie se puede acercar. Pasó así con Daniel. ¿Y qué pasó con el rey? Dice la palabra que ayunó. ¿Se sentía tranquilo el rey? Fíjense que estaba perdiendo un administrador. No estaba perdiendo un hombre de guerra, no estaba perdiendo a un capitán de un ejército muy grande. Estaba perdiendo a Daniel, que era uno de sus administradores, pero el único que era fiel, responsable, siempre responsable y digno de toda confianza. Y llegó a ser su amigo por lo mismo. Cuando tú eres una persona así, las personas pueden ser tus amigos. Aclaro, personas que son así también. Personas que son sinceros, mis hermanos. Se acercan a ti y te hablan. Personas que tienen el corazón abierto y son sinceros. Porque las personas que no lo son te van a rechazar. Cuando tú eres sincero o sincera, te van a rechazar. Se van a alejar. Pero fíjense, ¿cuántos amigos tenía Daniel en todo el reino de Babilonia? Más Darío. 4 amigos en todo un reino, y era gigantesco. Babilonia en ese tiempo era grandísimo. 4 personas. Daniel le rogó al rey: rey, sálvame, no me dejes, eres mi amigo. Fue con sus otros amigos: por favor, sálvenme, escóndanme, sáquenme de aquí. Daniel entendía que él había sido responsable, había sido fiel sirviendo a Dios. Cuando tú sirves a Dios, mis hermanos, sirves a Dios las 24 horas de tu vida, no teniendo que estar en una iglesia. Porque aquí nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, a gozarnos juntos escuchando la palabra, a aprender. Pero toda esta palabra debe quedar impregnada en nuestras almas y corazones para cuando salgamos empecemos a servir a Dios. Con la familia, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la escuela, cuando salimos al mercado, cuando vamos a comprar. En todo eso servimos a Dios. Cambia nuestra perspectiva entonces de todas las cosas. Quiere decir que cuando yo voy al mercado y le grito a la señora que porque da muy caro y me empiezo a pelear con ella, ya no estoy sirviendo a Dios. Pues ya no, estás fallando en algo que Dios te ha dicho que no debes fallar. Estás faltando a Dios, de hecho. Y no porque reclames, sino por la forma en lo que lo hiciste, tal vez. Porque te terminaste peleando o insultando a la persona. Ya dañaste a la persona. ¿Se fijan cómo Dios está en lo más sencillo? Como el Salmo 15, que no se va a lo celestial, se va a lo más sencillo de la vida diaria. Servimos a Dios en todo momento, mis hermanos, en el trabajo, en la familia. Eso es servir a Dios. Cuando Dios ve y dice: está en orden su familia, perfecto. Está en orden su trabajo, muy bien. Está dando un buen testimonio en todo lugar, perfecto. No cuando mira y dice: ay, la iglesia se ve como un ángel, pero es peor que Hasatán afuera. Daña a los demás, está lastimando a esta persona, es corrupto. Eso es servir a Dios. Cuando el Señor mira esto, dice: no han entendido lo que es servir a Dios.
Fíjense lo que hicieron con Daniel, pero el rey ayunó toda la noche. Fíjense qué hizo, rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir toda la noche el rey. Muy temprano a la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia. Daniel, ¿cómo llamó a Daniel el rey Darío? Mis hermanos, el rey Darío era una persona muy idólatra, pero la historia lo describe una persona tan inteligente que aún él sabía que esos dioses no podían hacer nada, porque él mismo decía, son de piedra y de palo. Y él creía mucho, pero en sí mismo, en su inteligencia, como muchas personas, ¿verdad? Que dicen, soy demasiado inteligente, yo puedo hacer todas las cosas. Fíjense cómo la palabra nos enseña dos tipos de personas, muy inteligentes los dos, pero una persona era sabia y la otra no. ¿Quién creen que era sabio entre Daniel y Darío? Daniel. ¿Por qué? ¿Y qué dice la palabra? El principio de la sabiduría es amar a Dios, honrar a Dios. Y Daniel estaba haciendo eso. Daniel, le gritó Darío, siervo del Dios viviente. Díganme algo, Daniel le tuvo que estar predicando al rey Darío, acepta a Jesús en tu corazón. Bueno, ni Jesús sabía en ese tiempo, pero le decía, acepta a Dios en tu corazón. ¿Cuándo vas a dejar de adorar a esos dioses paganos? ¿Cómo predicaba Daniel? Las acciones. Lo veían decir la verdad, lo veían que era honesto, que era justo, que no dañaba a nadie más. Y Darío aceptó y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Qué hizo Darío en ese momento? Le dio la gloria a Dios. Siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente? Miren cómo repetía esto. ¿Pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Fue declarado, ¿cómo dice Daniel? Inocente delante de Dios. Porque nos es necesario obedecer a Dios antes que al ser humano. Y nosotros no tenemos que quedar bien con el ser humano, tenemos que quedar bien con Dios. Pero muchas personas lo piensan así, ay, no tengo que quedar bien con el ser humano, ay, voy a tratar mal a todos, pero voy a amar a Dios con todo mi corazón. Y hay muchos hijos de Dios, muchos creyentes viviendo así. No importa lo que yo haga y a quién se lo haga, mientras yo ame a Dios, todo está bien. Total, no debo quedar bien con el ser humano, sino con Dios. Pero es todo lo contrario, mis hermanos. Dios dice que en su palabra nos enseña que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es más, si nosotros queremos quedar bien con Dios y servir a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que hacer el bien, tenemos que, como dice la palabra, en lo que está en tus manos, estar en paz con todos los demás. La palabra también enseña, camina fielmente delante de Dios, camina rectamente delante de Dios y delante de los hombres. Camina sabiamente, dice la palabra, delante de Dios y delante de los hombres. No podemos vivir dañando a las personas, siendo irresponsables en el trabajo, siendo irresponsables con la familia y pensar que servimos a Dios, porque eso que tú estás dejando es servir a Dios.
¿Se fijan cómo una vez llegó nuestro Mesías y les dijo a los fariseos: ustedes, fariseos, hipócritas, que enseñan que ese dinero que llevan las personas, cuando sus padres lo necesitan, ustedes le dicen: diezmenlo a Dios. Y la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Infringen los mandamientos de Dios. Les estaba diciendo: a ustedes les gusta el dinero y hacen que las personas, en vez de ir a ayudar a su papá o a su mamá que lo necesitan, les quitan el dinero poniendo manipulaciones de la religión. Fíjense cómo en algo tan sencillo. ¿Qué estaba pasando? Había tal vez una persona que llevaba un poco de dinero, pero veía a sus padres y decía: esto lo llevo con mis padres. Lo sabía el fariseo, se le acercaba y le decía: no, ¿y tu diezmo? No has diezmado, no has llevado a tu diezmo. ¿Qué está pasando? Es que mi papá, mi mamá. Tú diezma, Dios lo hará todo, tú diezma. ¿Vienen por arte de magia las cosas? ¿Qué dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre. Jesús les estaba reclamando algo importante. Para que te vaya bien y tus días se alarguen en la tierra. Para que te vaya bien. ¿Se fijan lo que hacían estas personas? Cómo faltaban en un mandamiento muy importante. Eso era servir a Dios y no lo estaban haciendo. Eso era servir a Dios. Fíjense cómo Dios pone por encima el mandamiento de Dios, cómo Jesús pone por encima ese mandamiento de honrar a los padres, el llevar tus diezmos. Porque ¿en qué estaban faltando? ¿Era malo llevar sus diezmos? No. ¿Era malo servir a sus papás o llevarles dinero? ¿Qué estaba viendo Jesús? Intención del corazón, pero ¿qué estaba viendo? ¿Qué pasa cuando tú tal vez llamas a tu papá o a tu mamá y te dices que estoy muy mal, estoy muy enfermo, estoy en cama? Ay, mamá, papá, Dios te bendiga. Oramos. ¿Qué estaba viendo Jesús? Falta de amor, la necesidad de la persona, y que tú pones por encima lo religioso que la necesidad de alguien, y ya estás faltando allí, porque la palabra enseña: si tú ves a tu hermano que está pasando algo mal y tienes la posibilidad de ayudar y no lo haces, solo le dices: Dios te bendiga, ahí te ves, que Dios te ayude, y te vas, ya has cometido una falta. Y ellos no lo estaban haciendo con cualquier persona, lo estaban haciendo con sus padres. ¿De qué servía entonces llevar ya el diezmo? ¿Aceptaba Dios ese dinero, ese diezmo? Decía Dios: como a Caín, si bien hicieres, hasta tu semblante cambiaría. Y como Abel, dice la palabra, vio primero su corazón y después vio su ofrenda. Y dijo: me agrada lo que hay en su corazón, por lo tanto acepto su ofrenda. Y esto es importante, mis hermanos. No puedes ofrendar a Dios algo cuando no has ofrendado a Dios tu corazón y tu vida. No puedes hacerlo. Te voy a decir por qué. Porque antes de ofrendar a Dios o de diezmar algo, lo que tú quieras, necesitas, tal vez si te tienes que arrodillar y ponerte a cuentas con Él, hazlo. Te arrodillas y le dices: perdóname, Señor, ayúdame. Primero es la salvación de tu alma, eso nos enseña Dios. Y después ya quieras ofrendar al Señor, a los hijos de Dios, que es para los que lo necesitan. Pero primero es la salvación de tu alma. Primero es que estés sirviendo a Dios en tu vida, que arregles y ordenes todas las cosas. Si has hecho mal a alguien, dile: perdóname.
Y si la persona no te perdona, tú tienes que estar orando, diciendo a Dios, Señor, pon perdón en su corazón. Y Dios lo hace, mis hermanos. Yo estuve orando así. Yo les dije hace poquito de una persona que amo mucho y que por palabras de otra persona se alejó y dejó de hablarme. De hecho, hasta me escribió cosas muy feas. Y yo lo único que le puse que el Señor me dijo fue: Dios demostrará con el tiempo la verdad, porque así me dijo el Señor. Y hace muy poquito, ¿verdad, amor? Esta persona decía: es que yo me acuerdo y yo ya siento perdón en mi corazón, ya lo he perdonado, decía, y lo amo. O sea, esas palabras para mí fueron como la respuesta de Dios de estar orando mucho tiempo, diciéndole a Dios: demuéstrale, Señor, y pon el perdón. Yo les decía que la persona que levantó todo esto le empezó a ir muy mal, y no porque uno lo desee ni porque alguien ore que le vaya mal, Señor, porque si oramos así, la palabra dice que el que no está bien es uno, pero tú oras bendiciéndolos. Señor, bendícelo, pon perdón en su corazón, ayúdame a estar bien con tal persona. Y Dios lo hace, mis hermanos, Dios lo hace. Pero servir a Dios es en toda área. No podemos estar haciendo las cositas mal aquí atrás y aquí levantando la mano a Dios diciendo: te adoro, Señor, tu fidelidad, y aquí atrás el corrupto, y aquí atrás lastimando a las personas, siendo hipócrita. No se puede, mis hermanos, no se puede, porque en verdad al que estamos sirviendo es otro Dios. Decía el hermano Guille: yo no sé cómo teniendo un Dios tan hermoso sirven a ese cochino. Y es la verdad, no podemos levantar la mano y estar lastimando por atrás a las personas. Yo me acuerdo de un bebé que cuando lo sentaban aquí en sentabas en tus piernas, cuando menos te lo esperabas te pellizcaba. Y lo veías y estaba pellizcándote y hasta se ponía rojo. Y tú lo veías y decías: ¿qué hace? Siempre hacía eso. Sin que nadie lo viera. Pero hablando de nuestra vida, ya como adultos y personal, tú no puedes estar cantando bien bonito y por atrás pellizcando a todos. Nos platicaban de una persona, intentaron hablar con ella, mi hermana se acercó y le intentó decir algo, les contaba, y la persona le dice: déjame en paz, aléjate. Y es cristiana, es la mujer más cristiana de todo Cancún. Qué bendición, ¿verdad? Que esa mujer vaya diciendo: soy cristiana. ¿Se imaginan las personas que piensan de Dios? Si así es esta persona cristiana, ¿cómo serán los demás? ¿Para qué voy a ese lugar? Porque no podemos adorar a Dios y por atrás hacer cosas oscuras, corruptas, malas. No podemos, mis hermanos, porque servir a Dios precisamente es eso. Servir a Dios es lo que haces en tu vida todos los días. Servir a Dios es lo que haces en tu vida todos los días. Servir a Dios no es aquí en la congregación, porque Daniel servía fielmente a Dios y no había templo, no había pastor, no había sacerdote, pero servía fielmente a Dios, diciendo la verdad, siendo honesto, siendo sincero, siendo fiel, responsable en su trabajo, responsable en toda relación que tenía con sus conocidos o con sus amigos, digno de toda confianza. Eso es servir a Dios, mis hermanos. ¿Se dan cuenta cómo servir a Dios es más todavía de lo que pensamos? Lamentablemente no lo enseñan en las congregaciones, o no, en muchas congregaciones lo enseñan, pero el Señor me decía: la palabra los hará libres, la verdad siempre te hace libre. Porque entiendes entonces que cuando tú estás en tu trabajo, si te quedas viendo a alguien mal,
viene vestido ¿Qué estás haciendo? ¿Criticando a la persona, mirándola mal? ¿Estás sirviendo a Dios ahí? Servir a Dios es en todo. En todo. Fíjense cómo dijo Daniel: me he hallado, fui declarado inocente ante Dios. Daniel pudo haber dicho: porque soy fiel a Dios, porque serví a Dios con fidelidad, porque soy digno de confianza. Fui declarado inocente delante de Dios. ¿Ven por qué es mejor y es necesario quedar bien con Dios y bien delante de los hombres? ¿Ustedes creen que Dios no recibió el ayuno de Darío? Dios usó una persona de otra nación con otras creencias para orar por Daniel y ayunar por él. ¿Se habían meditado en esto? ¿Y cómo ayunó Darío? Nada más así: ay, Señor, ayúdalo, ay, me estoy durmiendo. Dice que estaba angustiado. Dijo: no quiero nada de lo que yo recibo. Todo eso que recibía el rey, que no sabemos qué tanto recibía, dijo: no quiero nada. Ayunó toda esa noche. Y en la mañana muy temprano se presentó ahí donde estaba Daniel. Por eso es necesario amar a Dios con todo tu corazón, pero también amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque servir a Dios, recordemos, es lo que haces durante tu vida, la vida diaria. Sales de aquí, ¿qué haces? Todo momento estás sirviendo a Dios. No servimos a Dios en la congregación, hablando de que no es servir a Dios nada más lo que haces aquí, es en todo lugar. Claro que Dios recibe lo que hacemos aquí, lo que hacemos afuera, cuando lo hacemos de corazón. Dios lo recibe, pero no es solo aquí servir a Dios. Y en eso se han quedado los creyentes, mis hermanos, que dicen: en la iglesia me presento bien, en la iglesia voy a adorar, pero afuera voy a seguir haciendo lo que hago siempre. No te engañes a ti mismo y no nos engañemos a nosotros mismos. Si salimos y hablamos mal de los demás a sus espaldas, si salimos, insultamos a las personas, dañamos a los demás, hemos faltado en servir a Dios. Hemos dejado de servir a Dios. Hay que regresar y pedirle a Dios perdón. Porque entonces ni las ofrendas, ¿de qué sirve? El Señor en la semana me decía: ¿puede alguien ofrendar lo que sea? Hablando de dinero, lo que sea, sin ofrendar su corazón. ¿Aceptaré yo esa ofrenda? El Señor me ponía a meditar. Y hablando de personas irresponsables, no comprometidas. Puede una persona que de repente no la viste un año, no supiste nada, llegar y decir: ay, mire, traigo aquí $1,000,000 a la iglesia. Tú vas a... Alguien fiel a Dios va a decir: a ver, para empezar, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo? Y preguntar a Dios: ¿qué está pasando, Señor? Porque Dios nunca nos va a aceptar cohecho, dice la palabra. Dios no aceptará el soborno. Dios no necesita nuestro dinero. Y lamentablemente, mis hermanos, en muchos lugares los pastores lamentablemente han aceptado todo, porque obviamente hay ganancias. Pero aún en esto el Señor nos libra de todo, mis hermanos. Porque primero es tu alma, primero es tu corazón, primero es tu salvación. Y eso va con el orden de toda tu vida. Ser fiel, siempre responsable y digno de toda confianza. 3 cosas que no se van a lo espiritual, que
que se van a nuestra conducta de todos los días. Si cumplimos con estas cosas, estamos sirviendo a Dios. Puede que no haya templo, porque tú no sabes cómo va a ser el proceso de tu vida. Puede que te mudes a otro lugar. Y ya cuando te mudas a otro lugar, como ya no vas a ver este lugar, vas a decir, pues ya no puedo servir a Dios, porque ya no está mi congregación. Ya no puedo servir a Dios porque ya no veo a los hermanos, ya no están. La palabra dice que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Tal vez está en todo lugar, pero no en tu corazón. Y donde tiene que estar Dios es en tu vida y en tu corazón. Porque tú puedes servir a Dios en todo lugar. Pero servir a Dios es lo que hacemos durante todo nuestro día. Así servimos a Dios. Y así enseña la palabra. Si alguien llega a encontrar otra definición de lo que es servir a Dios, lo invito a que pueda pasar y decirnos o enseñarnos. No, miren, la Biblia dice que servir a Dios es honrar a tu pastor. La Biblia dice que servir a Dios es quedar bien con las personas. Y hablando del amor uno con otro, es necesario. Cuando honras a la persona, ¿verdad? No le vas a faltar el respeto. Es lo que decíamos, unas personas se van al extremo de uno o de otro, pero la palabra dice, ama a Dios y ama a los demás, a tu prójimo como a ti mismo. Servir a Dios, mis hermanos, no se queda encerrado en una congregación o en una iglesia. Si entendiéramos eso, de verdad que hubieran muchas transformaciones de vida, que las personas allá afuera dirían, ese hombre, esa mujer ama a Dios con todo su corazón. Yo les daba el testimonio el domingo pasado de un pastor que cerró su iglesia, ¿se acuerdan? Durante una catástrofe, cuando el gobernador dijo, podemos usar ese lugar, era muy grande. El pastor dijo, no, ese no es un albergue, es una iglesia. Mientras otra persona que no tenía ninguna religión, cuando llegó la catástrofe, abrió su tienda que vendía muebles, camas y todos sofás y dijo, la persona que no tenga dónde dormir, aquí tiene lugar. Les doy mi tienda para que lo hagan, puedan descansar aquí, dormir aquí. ¿Se fijan cómo servir a Dios es en todo momento y en todo lugar? Una persona que no es creyente dando el ejemplo del amor de Dios y de lo que es servir a Dios. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en Dios. Esto es uno de los mensajes de hoy esta mañana. Cuando tú confías en Dios, Dios cerrará toda fosa de león. Platicábamos con una persona la cual nos decía que está pasando un momento muy difícil, y es que, mis hermanos, con las palabras y con acusaciones, y más hoy en día que está el internet, que cualquier persona te puede difamar, puedes destruir una vida. Pero Dios nos ha enseñado que cuando tú pones todo en las manos de Dios, Dios obra y Dios hace siempre. Puede levantarse contra tu vida muchas cosas, mis hermanos, en el trabajo, en la familia, con los amigos, en tu vida diaria. Se puede levantar muchas cosas que son injustas en contra de ti. Pero ten seguro que si tú sirves a Dios, una de las garantías de servir a Dios es que Dios tratará en tus asuntos siempre. Cuando tú sirves a Dios durante tu vida diaria, en todo momento, que eso es servir a Dios, ten por seguro que en el momento de la angustia Dios te va a rescatar. Dios cerrará las fosas de los leones. Eso simboliza muchas cosas. Personas que se levanten contra ti a decir muchas cosas. Personas que te quieran lastimar. Personas que te quieran dañar.
situaciones de que te pueden lastimar el corazón o el alma. Dice la palabra: porque me ha hecho su refugio. En el día de la angustia yo le responderé. Yo estaré con él, dice la palabra. Y esto estaba pasando con Daniel. Esto estaba pasando con Daniel. Como él sirvió fielmente a Dios, en el día de la angustia, que fue en una fosa con leones, Dios lo estaba librando. Hoy en día tal vez no te encierren con los leones en una fosa, pero suceden muchas cosas. Pueden levantarse personas así como con Daniel para lastimar tu vida. Pero si tú sirves fielmente a Dios, Dios te va a recompensar siempre. Siempre, mis hermanos, Dios va a estar ahí. Dice que Daniel no tenía ni un rasguño porque había confiado en Dios. ¿Era fácil que te metieran a la fosa con los leones? ¿Qué hizo Daniel? Agarrar a los leones así, los ahorcó y salió limpio. No me hicieron nada, rey. ¿Era un león o dos? Seguramente, mis hermanos, esa fosa ni se podía caminar de tantos leones que había. Y yo les decía el domingo pasado, no me acuerdo si fue el domingo pasado, ¿has visto uno de estos animales de cerca? Cuando te miran, y las dimensiones que tienen aparte son gigantes, porque a veces los vemos en la televisión y normal, ¿no? Ay, mira. Pero cuando los ves así de cerca, los ves muy grandes, garras muy grandes, cabeza demasiado grande, bien altos, esa mandíbula tan grande, pero cuando te miran fijamente, parece que ven tu alma, así de dejar de mirarme. Tienen una mirada muy profunda. Imagínense Daniel descendiendo sobre esa fosa. ¿Tenía temor? Seguramente tenía temor. No se acostaba a diario con los leones, ¿verdad? Tenía temor, eran unos animales salvajes. Tenía temor. Pero ¿qué vio Daniel? Dice que un ángel de Dios cerró las fauces de los leones. Un ángel de Dios. En el día de la angustia, dice la palabra de Dios, yo te rescataré. Si servimos a Dios como debemos servir a Dios, durante las 24 horas de nuestra vida estamos sirviendo a Dios. Cuando vamos al mercado, cuando vamos al tianguis tal vez, cuando vamos a la tienda, cuando vamos a cualquier lugar, ¿verdad? Estamos sirviendo a Dios todo el tiempo. ¿Se cansa el Señor de mirarnos? ¿Necesita lentes? 2 por 1 en lentes. Porque se cansa. Ya me cansé de ver a Alejandro. Lo voy a dejar 15 minutos. ¿Qué hizo? Solo lo dejé 15 minutos. No es Dios así. Dice la palabra que Dios nunca duerme ni se cansa. Todo el tiempo nos está observando. 24 horas servimos a Dios, mis hermanos. 24 horas. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Cuando hacemos mal, no solamente somos dañados nosotros. Cuando alguien actuaba mal en el pueblo de Israel, ¿cuántos eran dañados? Cuando una persona hacía mal, toda la casa, y no solo la familia, solo la persona. ¿Qué pasaba cuando iban a la guerra? ¿Les iba bien? Morían miles.
Josué llorando llegó porque fueron a la guerra, murieron miles de personas, mis hermanos. Llegando Josué al campamento empezó a llorar y a decir: ¿qué hicimos, Señor? ¿No estás con nosotros? ¿Por qué sucedió esto? Empezó a llorar hasta que Dios le dijo: deja de llorar, ve a agarra a los líderes y ponlos adelante. Yo te voy a decir lo que ha pasado. Alguien ha blasfemado el nombre de Dios trayendo algo que les dije que no trajeran. Cuando van, ponen delante a las personas y van delante otros hasta que llegaron a la persona que había hecho mal. Por esa persona que sustrajo plata, oro y hasta un rollo, ¿verdad? Una carpeta, dice ahí, ¿cómo se dice? Una alfombra que le encantó, y haberlo escondido en su tienda. Por él, por esa persona, murieron miles de personas en la guerra. Y no solamente eso, pasan a su familia entera y les quitan la vida a todos. ¿Qué pasó aquí? ¿Tiraron solamente a esos corruptos? ¿Qué tenían? ¿Qué malo tenían sus hijos y sus esposas que habían hecho mal? Estaban de acuerdo con lo que... Mis hermanos, dañamos a muchas personas cuando actuamos mal nosotros. No solo dañas tu vida, dañas a muchas personas. Cuando un hijo, por ejemplo, se va de la casa, solo daña su vida y se va en rebeldía, actuando mal. Solo daña su vida. ¿A quiénes daña? ¿No lastima a los padres también? A los hermanos, a la familia, porque todos se ponen en oración diciendo: Señor, ayúdalo o ayúdala. Y es muy triste porque lo más fuerte llega a la vida de esa persona, mis hermanos. Se dan cuenta cómo servir a Dios es las 24 horas del día, lo que hacemos en esas 24 horas. Eso es servir a Dios. Dice que no habían ni tocado el piso del foso y ya los leones se los habían puesto en porciones diferentes y ya habían sacado tenedor, cuchillo y todo, hasta su babero tenían puesto. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación, lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de David, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas. En los cielos y en la tierra, Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Fíjense cómo dijo, qué carta tan espiritual de una persona que no conocía a Dios. Conocía a Dios a través de Daniel. Darío escribió esto: Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. ¿Era algo normal ver que tiraran a una persona al foso y que saliera intacta? ¿Qué dijo Darío? ¿Qué es esto que pasó? Esto es un milagro. Solamente un Dios verdadero puede hacer un milagro así. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó con Darío aquí? ¿Qué pasó con su fe? Creyó en Dios. Mis hermanos, Daniel no tuvo que gritar o predicar a los 4 vientos. Bastó con ser fiel, ser responsable todo el tiempo y ser digno de toda confianza. 3 cosas que hoy en día son muy difíciles de encontrar, porque es fácil decir: yo sirvo a Dios, ¿qué haces? Estoy en el grupo de la alabanza.
tocas en el grupo de alabanza, eso es parte de tu ministerio tal vez. Eso es solamente una fracción pequeñita de servir a Dios. Pero ¿qué haces durante las demás horas del día? Cuando sales, ¿sigues sirviendo a Dios? Y en eso debemos meditar nosotros, mis hermanos. La reflexión es: las 24 horas del día el Señor tiene los ojos puestos en ti, buscando que le honres en todo lo que hagas. Pero eso no lo hace porque quiere a fuerza que le sirvas y que le adores, y que es un Dios, como decimos, muy no celoso, sino que egocentrista, que solo piensa en Él. No es por eso, sino porque Dios sabe que si tú eres fiel sirviéndole todo el tiempo, Él puede actuar dentro de tu vida. Solamente cuando tú sirves a Dios todo el tiempo y entiendes que servir, Dios puede actuar en tu vida. Cuando tú no lo haces, aunque Dios quiera amarte y demostrarte ese amor como Padre, no lo puede hacer, porque Dios no va en contra de sí mismo. Así como estos decretos que puso el rey, que no puede ir en contra de esos decretos, así también Dios declaró su palabra, y Dios no puede ir en contra de su palabra. No puede ir en contra de su Hijo, ni el Hijo puede ir en contra del Padre. Ellos respetan todo lo que han establecido desde el principio hasta el final. Por eso la palabra nos enseña: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Dios ama a los que le aman, a los que le buscan. Y en el día de la angustia, por cuanto has puesto a Dios por tu refugio, Él te rescatará. Pero hubo un esfuerzo de tu parte, hubo una acción de tu parte. Sirves a Dios en todo momento, entonces Dios puede actuar en tu vida. No nos engañemos pensando que podemos hacer cualquier cosa y cuando venga el día de la angustia clamar a Dios y ya va a estar ahí. Si nosotros no estuvimos para Él, cayendo a la fosa, ni vamos a estar tocando el piso todavía y ya los leones van a estar listos. Porque la palabra dice, fíjense cómo la misma palabra se enlaza toda la historia. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Como muchas veces les he dicho, ese no anda jugando, ni dice lo voy a lastimar tantito. De Job, ¿qué pedía? Si hubiera podido, hubiera matado a Job. Solo porque Dios le dijo, toca su cuerpo, pero no puedes tocar su alma, no puedes tocar su vida, no puedes matarlo. Pero mis hermanos, aprendamos a servir a Dios en todo tiempo. ¿Ya nos estamos preparando para el bautizo? Porque cuando nos presentamos ahí delante, Dios no solo va a ver a nuestro hermano Juan, Dios va a mirar a todos y decir, a ver, ¿por qué se están reuniendo? ¿Cómo están los corazones? Es que todo el tiempo, mi hermano, estamos sirviendo a Dios, todo el tiempo. Así que nos debemos estar preparando para ese día todos, y preparando todo con tiempo. ¿Qué es lo que me voy a poner? Desde ese momento Dios está mirando todo. ¿Qué es lo que voy a llevar? Dios está mirando todo. ¿Cómo voy a llevar mi corazón? Dios está observando todo. Servimos a Dios. ¿Qué creen que ve Dios de los domingos, por ejemplo, que nos reunimos a escuchar su palabra? ¿Nos ve ya cuando estamos aquí bañaditos y bien peinados? ¿O nos ve desde antes? ¿Cómo está nuestra actitud? Otra vez, ¿por qué voy? Otra vez a poner mi cara y a fingir. 2 horas, Señor. O nos levantamos, bendito sea Dios, un día más. Un día más, Señor. Gracias, Padre.
ya quiero estar ahí para escuchar tu palabra. Ya quiero estar ahí para adorarte. Ya quiero estar ahí, Señor, porque me has dado demasiado. ¿Qué son 2 horas? El Señor Jesús les dijo, no pudieron orar conmigo, ni siquiera una hora. Y se lo dijo a sus discípulos, no se lo dijo a cualquier persona que pasaba por ahí. Se lo dijo a sus discípulos, bostezando, dije. Pero mis hermanos, si servimos a Dios todo el tiempo, el Señor está observando toda actitud, toda intención, desde que nos levantamos para recibir su palabra. Imagínense este mensaje que fue para que tú confiaras en Dios y le sirvas a Dios con todo tu corazón, porque la garantía de servir a Dios es que Él estará en todo momento allí contigo. Tenemos el falso pensamiento de que si yo digo que lo amo, Él se lo va a creer todo. Es muy inocente mi Señor. Se lo va a creer, me va a creer. Y en el momento de la angustia, cuando yo grite, como voy a gritar desesperado, también me va a hacer caso. Pero no es así, mis hermanos. Dios tiene un corazón muy bello. Pero la palabra dice, tenemos un Dios celoso. Si tú estás orando un día a Dios, el otro día al otro santo, el otro día al otro, el otro día al Blue Demon, el otro día al tan santo, ¿qué creen que va a sentir Dios? ¿Creen que no se enoja? Y va a decir, pues si le oras al palo y a la piedra, pues que te salve el palo y que te salve la piedra, a ver qué hacen por ti cuando te enfermes, estés en cama y no te puedas ni levantar. Y mucha gente no lo cree, mis hermanos, creen que Dios es, ay, mi hijo no se puede levantar, le ora al palo y a la piedra, pero ¿qué importa? Soy un padre que ama en todo tiempo, hijo. Eso es un alcahuete. Esos son padres que se dan aquí hoy en día, mis hermanos, pero Dios no es un padre así. Dios es un padre que si tú hiciste algo y está mal, vas a pasar las consecuencias, porque Él te ama, porque Él sabe que es la única forma en la cual aprendemos. Y lo hace nuestro Señor. Y es celoso nuestro Señor. Es muy celoso de cuando le oras, de cómo le sirves, de con qué intención lo haces. Y no deja que los mentirosos, dice la palabra, no se levantarán los mentirosos en la congregación de los justos. Porque Dios nos mira y dice, ay, hasta aquí va bien todo. Pero si en la mañana insultaste a tu esposo o a tu esposa y llegaste aquí llorando, Dios te amo, no funciona así con Dios, mis hermanos. Porque no lo podemos engañar con nada. Ni Pedro pudo engañar con mis hermanos diciéndole te amo con todo el corazón, Señor. Con todo el corazón, con todo el corazón. Y la tercera vez, tú lo sabes todo, Señor. ¿Para qué te miento? ¿Para qué te digo algo que no es si tú lo sabes todo? En todo momento servimos a Dios, mis hermanos, en todo momento. Si nosotros hacemos refugio a nuestro Dios, Él está con nosotros. Si nosotros nos acercamos, Él se acerca a nosotros. Si nosotros le amamos, Él nos ama de vuelta. Todo es recíproco. No Dios va a estar amando todo el tiempo y nosotros, ay, lo traigo muerto. Pues ¿qué es Dios? Dios es Dios, mis hermanos. Creó los cielos y la tierra. No es una persona a la cual podamos engañar. Servimos a Dios todo el tiempo, mis hermanos. Cuando le hablas a alguien y le dices te quiero, ¿en verdad le quieres? ¿En verdad lo estimas? Por eso es bueno que si tienes algo en contra de alguien, te acerques a la persona y le digas, ¿sabes qué? Hay algo en mi corazón que no está bien y te quiero confesar algo. Siento algo en mi corazón como un enojo hacia ti
pido perdón. Debemos ser todo el tiempo claros y sinceros. Todo el tiempo. Todo el tiempo con todos vivir en paz y hacer el bien. Todo es servir a Dios, mis hermanos. Todo es servir a Dios. ¿Cambió algo de la perspectiva de lo que es servir a Dios? Entendemos ahora que servir a Dios es algo muy serio, es algo muy bonito, mis hermanos, porque Dios te enseña muchas cosas. Porque cuando te estás esforzando, aunque falles, su Espíritu te visita. Su Espíritu te visita y te da la fuerza, te fortalece y te restaura. Porque tú le estás sirviendo y aunque falles, aunque caigas, el Señor está ahí para ti. Él no te deja, está en las buenas y en las malas. Pero si no hemos entendido que servir a Dios es todos los días, cuando tú fallas o caes o haces algo peor, estás completamente solo, porque Dios quiere darte de su amor, pero Él dice: como no me has invitado aún a pasar a tu vida, yo no puedo hacer nada por ti. Y esto está en la palabra. Dice que un hombre que se llamaba Lázaro era pobre, estaba en la calle, tirado, aún los perros llegaban y lamían sus heridas, y llorando pedía algo para comer. Y estaba el rey, vivía como quería, a gusto, tenía todo lo que quería. Llega el tiempo en que muere Lázaro y muere el rey. ¿Qué pasó con el rey? A pesar de que vivió mal, Dios dijo en su último momento: pero es mi hijo y lo amo. Dijo Dios: consecuencias de la vida que llevo, tendrá que vivir lo que tenga que vivir. Dice que esa persona, ese rey o esa persona rica, ¿a dónde se fue? Al Seol, al infierno. ¿Y dónde se fue Lázaro? Con el Señor. ¿Y qué le decía la persona rica cuando estaba en ese lugar de tormento a Dios? Que permitiera que Lázaro fuera a curarle con su Señor, ve y háblale a mi familia. Permite que Lázaro remoje su dedo para que lo ponga en mi boca. ¿Qué dijo Dios? Tú tuviste tu porción en la tierra. Disfrutaste todo lo que querías. Lázaro también. Pero fue justo. Fue bueno con los demás. Como nos dijo de Daniel: fiel, siempre responsable y digno de toda confianza. ¿Se fijan cómo si servimos a Dios nuestro final no es el mismo? Les voy a decir esto, mis hermanos. En el servir a Dios muchas veces podemos fallar y fracasar en muchas cosas. Pero como estás sirviendo a Dios y has invitado a Dios en tu vida, de verdad que Dios te visita. De verdad que Dios te da otra oportunidad. Pone su mano de amor y te restaura por completo. Y es ahí donde tú dices: no lo merezco, Señor. Pero Dios dice: me has puesto por tu refugio, por tu habitación, por tu lugar seguro. Esa es la garantía en el contrato que Dios nos extiende. Esas son las garantías allí. Parte de la política que está ahí escrita es: si te esfuerzas y me sirves, si te preocupas por lo mío, cuando empiecen las cosas a ir mal y te empieces a desviar, yo te voy a traer de vuelta. En el momento de la angustia yo te rescataré. Entendemos ahora un poquito más, mis hermanos. Servir a Dios son las 24 horas del día. Vamos a darle gracias a Dios.